Vamos todavía. Qué grande. Bueno, ¿a dónde nos metemos? Hacemos... Atención, vamos con la atención. Vamos con la atención. Ayúdeme, Espósito, ayúdeme con esto, Le ayudo. Quédese acá, porque usted lo quiero acá. Vicentín, sin Vicentín. ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿Cómo? Sí. A ver. Hoy se conoció la decisión que ayer adoptó el juez, puta, no me acuerdo nunca el nombre, ¿cómo se llama el juez? Lorenzini. Lorenzi, siempre me lo confundo con Lorenzetti, que también es de Santa Fe, de Rafaela. Fabián Lorenzini. No, este es de Reconquista y es el juez que entiende en el concurso de acreedores de la firma Vicentín. ¿Y qué dijo el juez en esa resolución? ¿La tenés ahí a la mano, Néstor Espósito, como para poder, digamos, de algún modo ilustrarlo brevemente? Te cuento yo más o menos Sí. qué es lo que dijo el juez. El juez dijo, señores, los directores siguen siendo los directores. ¿Esto por qué? Vamos a recordarlo. La Inspección General de Personas Jurídicas, que es como la Inspección General de La Justicia. IGJ a nivel nacional, Claro, pero de la le provincia. había presentado el plan de intervención del gobernador Omar Perotti. En ese plan de intervención, la interventora era precisamente la directora de esa IGJ santafesina. Perdón, mero santafesino, no la IGJ, pero así lo simplificamos. Bien, ¿qué dijo Lorenzini? No, mire, este plan no lo acepto. Los directores, el directorio sigue siendo la familia Vicentín, pero le acepto y voy a dar curso a una investigación penal sobre precisamente las irregularidades que puede haber cometido Vicentín. En realidad, más que dar curso, porque no es competencia de su fuero, lo que dijo fue, pero que siga la investigación penal, ¿no? Es decir, hay una investigación penal que tiene que ver justamente con los delitos por los cuales buena parte de ese directorio al que aludía recién Ernesto de Vicentín está siendo investigado, recordemos, entre otras cuestiones, por la forma en la que recibieron y gastaron el crédito que el Banco Nación también le otorgó en condiciones que se estudia si no fueron también irregulares. Ernesto Mauro, a ver, el juez Lorenzini no puede él llevar adelante una investigación penal porque él no es juez penal. Y tampoco tiene autoridad para autorizar o desautorizar que continúe una causa que lleva a otro juez. ¿No? Tal que es un fallo tanto ambiguo. Ambiguo, claro. pero a ver, muchos leyeron esto como un revés para el gobierno. Y la pregunta que nos formulábamos era, ¿qué pasa si la apuesta es a dejar que la justicia actúe en los dos fueros, en el comercial, en donde tramita, en este caso, la convocatoria de acreedores, pero también en el penal, y de algún modo se garantiza la absoluta legalidad de todo el proceso y la institucionalidad jurídica? ¿Qué pasa? Puede ser que avance esta causa, la penal, y los Vicentín terminen presos, me pregunto. Y entonces tendríamos una Vicentín que sin la intervención del gobierno, de manera directa, sin la expropiación, quedase sin los Vicentín. ¿Se entiende? Mira, el mejor ejemplo, Mauro, de esto es la causa del Correo. En la causa del Correo hay una investigación penal que tiene sus tiempos y hay una investigación que tiene que ver con la causa comercial que tiene tiempos muchísimo más largos, lleva más de 20 años esa causa. Y una no se complementa con la otra. De hecho, ninguna de las dos tienen hoy una sentencia firme. De manera tal que meter a Vicentín en el berenjenal judicial significa que la causa va a demorar, una como la otra, la penal y la comercial, enorme cantidad de tiempo en una situación de lo que, bueno, el Papa dijo que no existe, pero en una situación de limbo jurídico en este caso. Vamos a repasar lo que decía ayer. Escuchá, este es el intendente de la localidad de Avellaneda. No, no es Ferraresi, ese lo escuchábamos ayer. Esta es la Avellaneda santafesina, la que está a pocos kilómetros, prácticamente a calle de por medio de la ciudad de Reconquista. Esta es la sede, allí está la sede de Vicentín. Mirá lo que decía el intendente de Avellaneda ayer. El Estado no puede cortar el pasto la ruta 11. ¿Qué va a manejar? ¿La hilandería, el frigorífico, algodón estrella? Si no puede cortar el pasto la ruta 11. ¿Vos creés que está clara, digamos, la muestra? Si no puede cortar el pasto, no puede armar el Estado, no Alberto Fernández,
ni Alberto Fernández, ni Macri, ni Cristina, ni Néstor. Nadie puede solucionar el problema de una ruta. ¿Qué? O sea, ¿cómo van a dejar una empresa que tiene que ser, para poder subsistir, altamente competitiva a nivel país, altamente competitiva a nivel internacional, porque tienes que exportar, tiene que permanentemente estar con la última tecnología? Es decir, el Estado no ha hecho nunca eso acá en la Argentina. ¿Sí? ¿Por qué lo va a hacer con Vicentín? No pudo mantener el ferrocarril, no pudo mantener el puerto, no puede cortar el pasto de la Ruta 11. Digamos, que alguien me explique si puede manejar una empresa de esta característica. Lindo un discurso en donde queda claro que para la mirada del intendente de Avellaneda, la Avellaneda santafesina, el Estado es, como decían en la época del menemismo, cuando vendían las joyas de la abuela, el Estado bobo, ¿no? El Estado elefantiásico, ¿no? Exacto. Yo me pregunto, y como intendente municipal, porque en definitiva el intendente municipal alguna responsabilidad estatal tiene, ¿no? Sí, claro. ¿A qué juega? ¿No es él no es el Estado en representación de los habitantes de esa localidad, de esa población santafesina? Me lo pregunto porque realmente pienso que con este discurso antiestatal, lo único que hemos hecho a lo largo de la historia es garantizarnos la continuidad de los intereses que, como los de la familia Vicentín, por lo menos de esta rama, de esta generación, de estos que la colocaron en el lugar en el que están en los últimos 4 años, nos han demostrado que tienen bastante poca efectividad, ¿eh? Este capitalismo de amigos, este capitalismo prebendario tiene muy poco que ver, me imagino yo, con lo que los verdaderos capitalistas en el mundo pergeñaron para una sociedad en vías de desarrollo, por lo menos. Pero esta mañana hablaba con María de los Ángeles Agnum, ¿se acuerdan? Hablamos con ella en el día de ayer, no, anteayer, y sobre la creación de esta comisión investigadora que el Senado ayer le dio media sanción para justamente ir a fondo, para que la política vaya a fondo y saber si hubo o no connivencia de la política con esta empresa. Mirá lo que nos decía. Yo ayer dije que Echeverre es el Dujau de Macri. ¿Sabes cuánto era el aporte que hacía Echeverre SRL al nivel, digamos, de comercio exterior, de venta a China que realizaba la empresa? El 30%, mientras era ministro de Agricultura y tenía que realizar el control. A ver, para que no te pase inadvertido, la senadora dice Echeverre, otro Luis Miguel, ¿no? Luis Miguel Echeverre, el ministro de Agroindustria del gobierno de Mauricio Macri, ¿se acuerdan? Un hombre que, ¿de dónde provenía? Sociedad Rural Argentina. Un hombre de la Sociedad Rural Argentina. Dijo, es el dúo de Macri. Yo te digo dúo y vos sos un millennial porteño y decís, el Palacio Dúo, qué lindo boliches, ¿eh? Lindo hotel ahí en la zona de Recoleta. Sí, un hotel importantísimo, ¿no? Bueno. Un establecimiento Sí. que hoy debe estar cuarentenado, me imagino. Sí. Pero es mucho más que un palacio el Dúo, porque en ese palacio vivía parte de la familia Dúo, cuyo tal vez exponente máximo en términos de política fue, ni más ni menos que el ministro de Agricultura y Ganadería, cuando en la Argentina, en la década del 30, un gobierno, bueno, combinación de facto y amañado, con democracias condicionadas, porque no existía el voto popular. ¿Se acuerdan lo que hizo ese gobierno? Bueno, ese gobierno, entre otras cosas, fue el factotum de un negociado monumental que se hizo con la exportación. Mirá vos qué curioso, ¿no? La exportación, no de cereales, sino de carnes en la Argentina. A ver, para que tengas en claro, los frigoríficos argentinos estaban en manos del capital inglés. Había varios, el Swift Armour, bueno, muchos frigoríficos que estaban instalados en nuestra Argentina eran de capital inglés. La Argentina firmó en aquel momento un tratado. El vicepresidente argentino, que se llamaba Roca, pero era el hijo del otro, se llamaba igual, Julio Argentino Roca, y el representante británico, Runciman se llamaba, firmaron aquel tratado que se conoció en la historia como el Tratado Roca-Runciman. Por ese tratado la Argentina le vendió toneladas de carne de primera a los británicos, a esos frigoríficos, pero figuraban
como si fuera carne para enlatar, la famosa carne de corned beef que le llamaban. Ese negociado le costó a la Argentina millones de dólares. Millones de dólares. Y hubo un senador, fíjate vos, ¿no? Y por eso lo recordaba Sagnum, hubo un senador por la misma provincia de la que es oriunda Sagnum, Perotti, Vicentín, Santa Fe, que denunció eso. Y creó una comisión, ese Senado, que presidió el senador Lisandro de la Torre. Y denunciaron esto, el escándalo de corrupción más enorme en la historia argentina en materia de exportaciones, donde también aparece el capital transnacional, donde también aparece, en este caso, la producción agropecuaria y también una empresa y un Estado complacientes. A propósito de eso, rescatamos de los archivos viejos, esos viejos archivos del cine argentino, este fragmento de una película de Juan José Jusid que en la década del 80 recordó ese episodio. Míralo a Lisandro de la Torre, interpretado magistralmente por un gran actor como es Pepe Soriano, recordar ese momento. Son ciegos quienes no quieren ver una conjura contra las libertades argentinas. Estamos, como hace medio siglo, frente al problema de organizar la democracia por el sufragio. Pero yo confío, y esta es mi última confianza, en que el pueblo argentino, tarde o temprano, sabrá reconquistar y defender su libertad. ¿Sabe cómo terminó esta historia? En el medio de ese debate se armó una turbamulta, un tumulto, empezaron a los empujones a putearse de la Torre, que era bravo, que era cabrón, con el propio dúo, este que mencionaba la senadora Sagnum, y con el, atención, ministro de Economía. ¿Sabe cómo se llamaba el ministro de Economía? Federico Pinedo. Y era el abuelo de este Federico Pinedo, el que hoy integra la Cámara de Diputados en representación del PRO. Y en esa turbamulta, en esa discusión, apareció un sicario y le metió 2 balazos al senador suplente de Santa Fe. Balas que iban dirigidas a ese hombre, a Lisandro de la Torre. Muere en ese episodio el senador Enzo Bordavere. Y por supuesto se desactiva después la comisión. Lisandro de la Torre termina suicidándose poco tiempo después. Esa es la Argentina que no queremos. Esa es la Argentina que no queremos. Si vamos a investigar, vayamos al fondo y encontremos realmente a dónde termina este agujero negro. Si tuviste coronavirus, podés donar plasma para ayudar a quienes todavía no se recuperaron. Llama al 0800